Muy buenos días estudiantes del tercer año de secundaria. El día de hoy, sábado 13 de marzo, vamos a trabajar el área de matemática, la asignatura de geometría, ¿ya? Vamos a trabajar hoy día con el primer capítulo que vendrían a ser los ángulos, ¿ya? A ver, capítulo número 1, ángulos. ¿Qué cosa es un ángulo? ¿Ya? Esta es la presentación, ¿eh? Tenemos como base teórica lo siguiente. Cuando dos rayos se juntan de manera que no formen una recta, entonces se ha formado una figura geométrica conocida como ángulo. Entonces, ¿qué cosa es un ángulo? Es la unión de dos rayos, ¿no? Es la unión de dos rayos. Habíamos dicho de que un rayo tiene un inicio y es ilimitado en su final. Quiere decir que para un rayo, si se juntan dos rayos, van a formar lo que es un ángulo. ¿Cómo se denota un ángulo? O sea, ¿cómo se nombra un ángulo? Puede ser con este simbolito, ¿no? Esto significa el ángulo AOB. AOB. Siempre al centro va a ir el vértice. Este es el vértice, ¿eh? Siempre al centro va a ir el vértice O. Entonces puede ser A o B o también puede ser B o A. Pero por lo general es A o B. En ese orden se lee, ¿eh? Se lee ángulo A o B. ¿Cuáles son los elementos que presenta un ángulo? Los elementos que presenta un ángulo son vértice, el que les había dicho, que es el punto donde se juntan los dos rayos. También tenemos los rayos, que vienen a ser los lados del ángulo, ¿ya? Los rayos. Bueno, esto de acá, ahora vamos a revisar bisectriz. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo viene a ser el rayo que biseca al ángulo en partes iguales. Por ejemplo, mire, el rayo OP es una bisectriz. ¿Por qué? Porque ha dividido al ángulo en dos partes iguales, ¿no? Por eso que acá es alfa y acá también es alfa. OP es bisectriz porque al ángulo AOB lo ha bisecado, ¿no? En ángulos alfas, o sea, lo ha dividido en partes iguales. Ese es un rayo. Esta es una bisectriz, perdón. Dice OP es una bisectriz, o sea, OP es un rayo. La medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB. ¿Ve? Se dan cuenta que cuando menciono un ángulo, el vértice siempre está en el medio, ¿ya? El ángulo AOP es igual al ángulo POB. Siempre el vértice está en el medio y ambos valen alfa. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Según la medida, según su medida, los ángulos pueden ser, a ver, agudo, recto y obtuso, según la medida de sus ángulos. Puede ser agudo, puede ser recto o puede ser obtuso. ¿Cuándo el ángulo es agudo? El ángulo es agudo cuando su medida es mayor de 0, pero menor de 90 grados. Ejemplo, 50 grados, 60 grados, 89 grados, 1 grado. Esos son ángulos agudos. ¿Por qué? Porque la medida de ese ángulo es mayor de 0, pero menor de 90. No puede ser 0 ni 90. Tiene que estar entre 0 y 90. Por eso que dicen mayor de 0 y menor de 90. Si fuera 90 ya no sería agudo. Si fuera 90 sería recto, como en este caso, recto. Recto quiere decir, chicos, que el ángulo mide 90 grados. Ese es un ángulo recto. Este cuadradito representa de que ambos rayos son perpendiculares. Quiere decir que ambos rayos forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y cuando es obtuso, el ángulo es obtuso cuando su medida es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Cuando es mayor de 90 y menor de 180 grados. Bueno, en este caso podríamos considerar el 100 grados, 91 grados también puede ser, 179 grados también puede ser, no puede ser 180.
Porque si fuera 180, ya no sería obtuso, sino sería un ángulo llano. ¿Y qué cosa es un ángulo llano? Es aquel ángulo cuya medida es igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, para que sea agudo, no se olviden, tiene que ser mayor de 0 y menor de 90. Para que sea recto, la medida de su ángulo tiene que valer 90 grados. Y para que sea obtuso, estudiantes, tiene que ser mayor de 90 y menor de 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a clasificar los ángulos ahora. A ver. Ahora, ¿cómo se clasifican los ángulos según su medida? Ya está. A ver. Según las posiciones de sus lados. Según las posiciones de sus lados. A ver. Según las posiciones de sus lados, pueden ser adyacentes. ¿A qué se le llama ángulos adyacentes? Dos o más ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común. Por ejemplo, fíjense este ángulo de acá, chicos. El ángulo A o B y el ángulo B o C. Estos dos angulitos de acá. Resulta que estos dos ángulos tienen un lado en común, que es OB. Miren, A o B y B o C. En ambos ángulos el lado en común va a ser OB. Por eso que se le llama adyacentes. Cuando tienen un lado en común. ¿Ya? Esos son adyacentes. Ahora pasamos a la siguiente ficha. A ver. Consecutivos. Son tres o más ángulos y cada uno de ellos es adyacente con su anterior. Por ejemplo, estos tres ángulos, el ángulo A o B, el ángulo B o C y el ángulo C o D. Por ejemplo, estos dos ángulos son adyacentes porque tienen en común B o B. Estos dos ángulos también son adyacentes porque también tienen en común OC. Ya dice, son tres o más ángulos y cada uno de ellos es adyacente con su anterior. Acabamos de decir que es adyacente cuando tienen un lado en común. Chicos, opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por los vértices van a ser iguales. Ángulos que se oponen por su propio vértice van a ser iguales. ¿Ya? Ángulos complementarios. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son complementarios? Para que dos ángulos sean complementarios, la suma de sus medidas tiene que ser igual a 90 grados. Quiere decir que para que alfa y teta sean complementarios, los dos tienen que sumar 90 grados. Si alfa fuera 40 grados, el ángulo teta tendría que ser 50 grados. Entre los dos me tiene que dar 90 grados. Si esto de acá fuera 80 grados, el ángulo alfa tendría que ser 10 grados. ¿Por qué? Porque me están diciendo que son complementarios. Son complementarios. ¿Ya? A ver, ahora tenemos lo que es... Ya, a ver, ahora faltaría suplementarios. ¿Cuándo son suplementarios? Para que dos ángulos sean suplementarios, la medida de sus ángulos tiene que ser 180 grados. Esos son suplementarios. 180 grados. ¿Ya? Chicos, me olvidaba. ¿Cómo se calcula el complemento de un ángulo alfa, por decir? El complemento de un ángulo alfa se calcula restando 90 menos alfa. El complemento de un ángulo teta se calcula restando 90 menos teta. ¿Ya? Y así sucesivamente. El suplemento, por ejemplo, el suplemento del ángulo alfa es 180 menos alfa. El suplemento del ángulo teta es 180 menos teta. Y así sucesivamente, ¿no? En resumen, para que sea complemento, ambos ángulos tienen que sumar 90 grados y para que sean suplementarios, la medida de ambos ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Ahí tenemos lo que son complementos y suplementos, ¿ya? Listo, a ver. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. A ver, un ratito voy a tomar una captura de pantalla. A ver.
A ver, vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? Un segundo, por favor. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a desarrollar algunos problemas que están planteados, ¿ya? A ver. A ver, saquen su cuaderno, por favor, para poder hacer los siguientes ejercicios, para que puedan copiar, ¿ya? Yo voy a ir copiando en la pizarra, ustedes también van copiando, ¿ah? Ejercicios.
A ver, muy bien, chicos. Vamos a trabajar con estos 4 ejercicios, ¿ya? En el problema uno me piden calcular la suma de alfa y beta. Alfa y beta, ¿ya? Recuerden, miren, la suma de todos estos ángulos de acá va a dar una vuelta alrededor de todo el círculo, ¿ya? Quiere decir que esto de acá es el ángulo de una vuelta. La suma de los ángulos va a ser igual a 360 grados, ¿ya? Entonces decimos así, ¿ve? Empiezo por acá. Voy a decir entonces que 4 alfa más, voy en este sentido, más 100, más, más beta, más 4 beta, más 60 y más alfa, todo eso va a ser igual a 360 grados. Eso es todo. A ver, 4 alfa más alfa, los dos se reducen. 4 alfa más alfa es 5 alfa, más betas. Beta más 4 beta. Un beta más 4 beta va a ser 5 beta. Ya está. 100 más 60, 160. Y esto de acá es igual a 360. 160 pasa al otro lado a restar a 360 y me va a quedar así. 5 alfa más 5 beta es igual. 360 menos 160 es 200. Lo divido entre 5. Los 3 tienen quinta. A los 3 se le puede dividir entre 5. Si yo lo divido entre 5 me va a quedar que alfa más beta, 200 entre 5 es 40. 40. Quiere decir que alfa más beta suman 40, ¿no? Entre 5 y entre 5 me va a dar 40. Entre 5 es beta, entre 5 es alfa. Me piden hallar alfa más beta. ¿Ya? Ahora, en el caso del ejercicio número 2, esto de acá es un ángulo recto, un ángulo cuya medida es igual a 90 grados. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos me va a dar igual a 90 grados. Decimos acá, 3 beta menos 20 más un beta menos 10, ¿ya? La suma de esos dos, chicos, la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 90 grados. 3 beta menos 20 más beta menos 10 es igual a 90 grados. A ver, voy a efectuar, ¿ya? 3 beta más beta es 4 beta. Igual. Signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Menos 20 menos 10, menos 20 menos 10 es menos 30. Pasa a sumar a 90. Menos 30 pasa a sumar a 90. Sería 90 más 30, 120. El 4 que está multiplicando a beta pasa a dividir a 120. 120 entre 4 es igual a 30 grados. Quiere decir que beta vale 30 grados. ¿Ya? Esto de acá es un ángulo recto. Ángulo que forma 90 grados. 3. Si la diferencia de dos ángulos suplementarios es 48, hallar la medida del menor ángulo. Si son suplementarios, eso quiere decir que la medida de esos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Ese es un dato. Si dos ángulos son suplementarios, quiere decir entonces que eso, vamos a ponerle A, ¿ya? Que A más B es igual a 180 grados. Esos son suplementarios. Cuando dos ángulos suman 180 grados. Ahora, cualquiera de los dos puede ser el mayor y cualquiera de los dos puede ser menor. Vamos a asumir de que A sea el mayor, ¿ya? Porque cuando yo reste, tengo que restar el mayor menos el menor. Entonces, supongamos de que el mayor sea A. Entonces, acá sea la diferencia, dice. A menos B, que es la diferencia
es 48. Ya está, chicos. Esta ya es la parte algebraica ya. Sistema de ecuaciones con dos variables. La suma de dos ángulos suplementarios es 180. La diferencia de los mismos es 48. Sistema de ecuaciones. B con B se va. Un A más un A. 2A. 180 más 48 vendría a ser 8, 12, 228. A es igual a, en 2 pasa a dividir, acá sería 1, acá sería 1 y acá sería 4, 114. Pero este es el mayor, ¿eh? Porque estamos diciendo que A es mayor al momento de restar. Acá te piden calcular la medida del menor. Entonces, como son suplementarios, el menor es lo que le falta a 114 para que sea 180. ¿Cuánto le falta a 114 para llegar a 180? A ver, le va a faltar 6, 70, no, 66. 66 grados. Quiere decir que el ángulo B es igual a, esto es lo que me piden calcular, el menor, 66 grados. ¿Ya? Si son suplementarios, quiere decir que los dos suman 180 grados. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o A. ¿Ya? Lo voy a hacer. Todos están con un mismo vértice, ¿ya? Que es 0. Todos están con 0. ¿Ya? Voy a hacerlo de esta manera. Acá está el 0. 0. ¿Ya? Porque ahí me está diciendo, ¿eh? Me está diciendo que alrededor de 0 dice. Ya, A o B. Vamos a poner acá A o B. A o B. Ya, este es el ángulo A o B. A o B. Este es el ángulo A o B. Ahora el ángulo B o C. B o C está por acá. B o C. ¿Ya? Esto sería entonces el ángulo B o C. Y el último ángulo sería C. A ver. A o B está acá. B o C y C o A. C o D. Acá debe ser C o D, ¿ya? Acá hay un error. Acá hay un C o A. A ver, a ver. C o A. Me parece que son. A ver. A ver, déjenme ver un ratito. A ver, dice A o B, B o C y C o A. B, A o B, B o C y C o A. Ya, bueno, nada más dice así. Ya, A o B es a 8, B o C es A o B es a 8, B o C es a 9, acá es 9. A ver. A o B es a 6, perdón. B o C es a 7 y C o A es a 11, está bien. C o A. Ya. Bueno, entonces no son 3 ángulos, solamente son 2 ángulos, ¿ya? No son 3, son 2 nada más. Entonces ahí hay un error, vamos a corregir, ¿verdad? A ver, voy a copiar 2 ángulos nada más. Ya, ahí está, solo 2 ángulos. El centro es 0. Los ángulos son A o B, acá va A o B y acá va B o C. B o C. Ya. Miren, vamos a poner esto de acá una constante K, ¿ya? K. Ya. Dice que la medida de A o B es 6K. Esto pasa a multiplicar. A o B es 6K. A o B es esto, chicos. A o B es eso. A o B vale 6K. B o C vale 7K. Vas a multiplicar. B o C es esto. 7K.
¿ya? Y la medida de COA, ¿dónde está? COA es todo esto de acá, todo esto es COA o AOC, es 11K, 11K, ¿ya? Hallar la medida de AOC, AOC, hallar la medida de AOC, o sea, todo. ¿Ya? A ver, ahí sería entonces, tendríamos que aplicar lo que es criterio de ángulo, ¿ya? Miren, vamos a ver. Si esto es 6K y esto es 7K y esto de acá es 11K. ¿Ya? Entonces podríamos decir, mira, se va a cumplir lo siguiente, que 6K más 7K es igual a 11K. Entonces miren lo que está pasando, ¿eh? Que 13K es igual a 11K. K con K se elimina. K con K se elimina. Entonces, la pregunta que yo les hago es lo siguiente. 13 es igual a 11. Es falso. 13 es igual a 11. Quiere decir, chicos, que el conjunto solución es vacío. Si yo tuviese que resolver esta ecuación, me sale vacío. Por lo tanto, el ángulo es nulo. ¿Ya? Por lo tanto, decimos lo que me piden calcular. La medida del ángulo AOC es vacío, nulo. Ya no existe ese ángulo. A ver, tomen nota, por favor. Moore, Daira, Daniela.
A ver, Murrey, Velázquez, la segunda llamada de atención, ¿ah? Ya, a ver chicos, trabajamos los ejercicios que figuran en la pizarra, ¿ya? Listo. OM es bisectriz del ángulo AOC. Miren, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOC, de todo el ángulo. Entonces, eso quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser igual a ese ángulo que está ahí. ¿Ya? OM es bisectriz de todo el ángulo. Vamos a colocarle un ángulo, ¿ya? Alfa, alfa. Hallar la medida del ángulo BOM. BOM. BOM es esto de acá, nada más. Eso es BOM. Vamos a poner el X. Si la medida del ángulo BOC menos la medida del ángulo AOB es 56 grados. Ya. A ver, BOC. Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. ¿Quién es el ángulo BOC? BOC es esto de acá solamente. Este es BOC. No, perdón. Perdón. Este es AOB. BOC es esto de acá. O sea que BOC es, vamos a ponerlo así. BOC es esto. Este es BOC. Ya, ¿cuánto vale BOC así como está en la figura? Alfa más X es BOC. La suma de este ángulo más este ángulo va a ser BOC. Entonces pongo acá alfa más X. Ese es BOC, ¿eh? Entonces el ángulo BOC mide alfa más X. Menos, ¿cuánto mide el ángulo AOB? AOB es esto de acá. O sea, chicos, que AOB es esto de acá nada más. Este es AOB. Ahora, ¿cuánto mide AOB? Si todo esto es alfa, le quitas X, te queda AOB. O sea, quiere decir que este ángulo va a ser alfa menos X. Ese es AOB. Entonces pongo acá alfa menos X igual a 56. ¿Ya está? Voy a eliminar los paréntesis. Acá sería alfa más X menos alfa, menos por menos es más X igual a 56. Chicos, más alfa menos alfa se va. X más X, 2X. 2 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a 28. 28 entre 2. Perdón, 56 entre 2 es igual a 28. Ahí está, ¿ver? Ya, en el caso del problema 6 dice, si los ángulos AOB y BOC son adyacentes, no se olviden que para que dos ángulos sean adyacentes, ambos ángulos tienen que tener un lado en común. ¿Ya? Ambos ángulos tienen que tener un lado en común. Esos son ángulos adyacentes. Ya lo voy a poner así. Lo vamos a poner de esta manera, ¿ya? Listo. A ver. A o B. A o B. Y B o C. B o C. Quiere decir que el lado en común de ambos ángulos es el rayo OB. Ya. Tal es que la medida del ángulo BC es 4 veces la medida del ángulo AOB. ¿Ya? La medida del ángulo BC es 4 veces la medida del ángulo B, que vale 60 grados. ¿Ya? A ver. La medida de BOC. BOC es esto de acá. Este es 4 veces la medida del ángulo AOB, que vale 60 grados. 4 veces, a ver. Acá podría ser entonces este 4 pasa a dividir, sería 15. 15. BOC vale 15.
hallar la medida del ángulo AOC. A ver, BOC es esto de acá. Es 4 veces la medida de AOB. A ver, vamos a ver cómo está. Ya, la medida de BOC es 4 veces la medida de AOB, que vale 60 grados. Ya, pero si esto de acá es 60, esto no puede ser pues 4 veces. ¿Ya? Entonces quiere decir que esto de acá vale 60 y esto de acá vale 15. 4 veces. BOC es igual a 4 veces la medida de AOB, que vale 60 grados. Quiere decir, chicos, que esto de acá es, a ver, quiere decir que esto de acá es 60 grados, porque es 4 veces, y esto de acá es 15 grados. Ya está. Quiere decir que BOC es 60, por lo tanto AOB es 15, porque es 4 veces más. Hallar la medida del ángulo AOC. AOC es todo. AOC es todo. AOC es 15 más 60. Entonces acá decimos 15 más 60 es 75. Entre AOB. AOB solamente es 15. 75 entre 15. Grado con grado se va, entonces acá sería 5. Ya, ahora en el caso del siguiente ejercicio, a ver, en el caso del problema 7, toda la vuelta es 360 grados, ¿ya? Toda la vuelta es 360 grados. Entonces decimos acá, beta más 90 más alfa más 100, todo es 360 grados, ¿ya? Primero vamos a ver qué cosa es lo que tenemos que hallar. A ver, primero decimos todo, sería 2 betas más, hay 2 alfas, 2 betas más 2 alfas, hay más 100, 2 beta, a ver, 2 beta más 2 alfa más 100 y más 90. ¿Ya? Miren, ¿eh? Beta más beta, 2 beta. Alfa más alfa, 2 alfa. 100 más 90. 100 más 90. Y todo me va a dar igual a 360 grados. 360 grados. Todo. ¿Ya? Ahora, esto está hasta acá. Esta figura debe estar... A ver, acá es alfa y esto está hasta acá. Hasta ahí está. ¿Ya? La flecha está hasta ahí. Ahora, sumo, ven. 2 beta más 2 alfa se queda. 2 beta más 2 alfa queda. Igual. Chicos, 100 más 90, 190. 190 va a pasar a restar a 360.
100 más 90, 190, sería 360 menos 190, ¿no? A ver, 360 menos 190 es 170. Quiere decir que esto de acá vale 170. ¿Ya? Esto es una ecuación, ¿ah? 100 más 90, 190, pasa a restar a 360, sería 170. Le saco mitad a los tres. Beta más alfa es igual a 65 grados. Pero no es la respuesta, porque a mí me piden calcular el valor de X. No me piden beta más alfa. Pero X es igual a beta más 90 más alfa. Ya está. Quiere decir que el valor de X es el valor de alfa más beta, o beta más alfa, que es lo mismo, más 90. Ya tengo alfa más beta. X es igual, alfa más beta es 65, 65 más 90. Quiere decir que X es igual a 515, 155. Ese es el valor de X. ¿Ya? A ver, copy. A ver, vamos a completar el último ejercicio, ¿ya? Me piden calcular el valor de X. Hallar el valor de X. ¿Ya? Miren, vamos a hacer así. La medida de este ángulo de acá es, ese ángulo vale 90 grados menos X. Ese ángulo. Porque estos dos son complementarios, ¿ah? Estos dos son complementarios. Ahora, no se olviden ustedes que todo esto de acá es 180 grados, ¿ah? Todo eso es 180 grados. Entonces voy a igualar así, ¿ve? 90 grados menos X más 155 grados, todo es igual a 180 grados. Sumo 90 más 55, sería
5, 14, 245. 245 menos X es igual a 180 grados. 180 pasa a restar y X pasa a sumar. A ver, sería 245 menos 180 es igual a X. ¿Ya? Entonces la respuesta sería X es igual a 66. A ver, 60 grados, 65 grados. A ver, 180, 245 menos 180 sería 5, 14, 6, 65 grados. ¿Está bien? Ya, esa es la respuesta, muchachos, ¿no? 65 grados.